Y ya estoy grabando, se supone. Me sale que sí, ya no supongo que estoy grabando y dice que sí. Entonces, vámonos. Igual si me lo pueden confirmar siempre, todo bien. Ok, Estoy hoy. grabando. Ok, qué buenísimo. Ok, hoy toca ver trabajo y energía, que es como una manera distinta de cómo pensar en cómo se mueven las cosas. Que usualmente, como pensamos, es bueno, tenemos una fuerza. Opa, tenemos una fuerza de aquí, integramos, o sea, tenemos una fuerza, de aquí obtenemos la aceleración, es una fuerza entre masa. Es igual a la aceleración, de aquí integramos respecto al tiempo, de aquí nos da la velocidad, integramos de nuevo respecto al tiempo y nos da la posición. Ok, todo esto en el fondo va a depender del tiempo. Eso es una manera de pensar este tipo de problemas, de cómo es que se mueve algo. Que nótese que aquí hay una dependencia temporal bastante grande, porque como estamos haciendo todo respecto al tiempo, me va a quedar ese parámetro de tiempo metido en todo lado, pero hay situaciones donde simplemente no requiero saber eso, solo me importan entre dos posiciones, dígase. No sé qué pasa si yo lanzo una bola de cañón con cierta velocidad tuve. ¿Con qué velocidad va a pegar contra no sé, contra un edificio? Que uno podría hacerlo resolviendo usando el tiempo por medio, pero ¿qué pasa si a mí no me interesa saber esto? Solo me interesa saber lo que pasa entre este punto y entre este punto. Entonces hay una manera muy buena de pensar para quitarme la dependencia temporal y solo pensar entre dos localizaciones y ver qué ocurre. Ahora, eso se va a quedar para el siguiente capítulo, pero esta es como la primera parte para empezar a formalizar toda esa cómo pensar entre solo que pasa entre dos posiciones y olvidar un poco de qué es lo que pasa de por medio. Ahora bien, antes de ver trabajo y energía, ocupo ver ya la última operación que puedo hacer con vectores. ¿Qué sería lo que le llamamos producto punto? Que son toque, voy a subrayar esto. A eso le dice como producto interno, pero yo voy a estar refiriendo solamente como producto punto la mayoría del tiempo. Entonces sean dos vectores A y B. ¿Qué entonces definición? Esa definición no va a quedar muy clara, pero esta es la manera de cómo digitarlo. El producto punto de A, punto B, o sea, hace más claro cuando es la definición geométrica, pero así es como usted lo computa. O sea, hace que la, la componente de A, componente B, o en X más, ahora sigue los componentes en Y, componente A en Y, componente B en Y, más componente A Z, componente B en Z. Esto es la definición de cómo usted obtiene un producto punto. Básicamente usted agrega ambas componentes. O sea, multiplica ambas componentes y luego suma cada uno de todos estos. Ahora bien, aquí ocurre algo curioso, que si recordamos todas las demás operaciones me dan vectores. Entonces, ¿qué tengo a este lado? De aquí tengo un vector. Aquí tengo un vector. Vean que aquí yo no les di componentes, solo les estoy tirando un número. Entonces aquí ustedes pueden ver que esto me va a tirar un escalar. Entonces aquí tengo una operación entre dos vectores que me dan que me van a escalar. Entonces, para recordar todas las operaciones que hemos visto, operaciones vectoriales, si tenemos A más menos B, esto sería un vector. Si tenemos, bueno, o sea, C un número real, dígase escalar. Si tenemos una constante por algún vector, esto me va a dar vector. Si tenemos A cruz B, esto me va a dar vector. Y si tenemos, me quedé sin campo, puedo mover esto un toque para arriba. Opa. Y si tenemos A punto B, esto me va a dar escalar. Que con esto en buen plan ya cubro las, las cosas que puedo hacer con vectores, pero familiaricémonos qué es lo que hace en el fondo. Ocupamos una intuición geométrica de qué es lo que ocurre. Pero mientras tanto, voy a apuntar propiedades. Y propiedades.
Igual no va a ser la prueba que sale medio directo. Ok, si yo hago el producto de A punto B, es igual a C del producto de B punto A. Esto tal vez en contraste con el producto cruz, que si yo le hacía A cruz B, esto me da el negativo. Aquí ustedes pueden ponerlo en el orden que quiera. Aquí sí diré un más, entonces todo bien. Y eso no lo puede ver medio rápido que la suma conmuta. Entonces si yo cambio este lugar y este lugar, me da lo mismo. Si cambio este lugar y este lugar, me da lo mismo. Entonces A punto B es igual a B punto A. Y si yo expando un vector por A y lo multiplico por B, es igual a, bueno, expandamos el vector A, lo dejamos normal, expandimos a B por C, o nada más dejamos a C por fuera y hacemos el producto punto A punto B. Todas las constantes escalares, pónganlas donde quieren, y si quieren las sacan a factor común. Ok, ahora, bien, ya, ah, propiedad geométrica. Profe, Sí, entonces se puede sacar el factor común aunque no estén multiplicando las dos, digamos, como CA por CB. sí, esto es un escalar. Entonces, dígase, usted puede ponerlo donde quiera, si quiere multiplica por A primero o por B primero, se lo saca todo y hace el producto punto primero y lo multiplica por C. Y si fuera CA por CB, A esto, opa, a esto. ¿O cuál es su pregunta? mm, em, también se puede escribir así, ¿o qué? Sí, sí, todo esto es igual. Pero es que ahí en ninguna hay CA por CB, digamos, separado. CA por suave, ¿qué es lo que O quiere sea, da usted? igual que multiplique solo a uno o que multiplique a los dos. No, usted multiplica uno, solo uno. La cosa es usted dónde lo multiplique, donde quiera. O lo mete con A, o lo mete con B, o lo saca y lo multiplica por aparte después de hacer el producto punto. Pero eso es lo que yo estoy diciendo es en el caso en el que sí multiplique a cada uno. Ah, se refiere a esto, CA por CB. Ah, sí. Ajá. Ah, y usted puede sacar uno de los dos, voy a hacerlo, o sea, puedo mover un dev aquí. Sea de un número real igual, un escalar. Entonces aquí dice, bueno, de ahí, puedo sacar esta C aquí afuera, porque ahorita está multiplicándola, digo, lo tengo así. Entonces, ya que esta propiedad me lo permite sacar aquí fuera, voy a sacarlo. Entonces aquí tendría C y aquí tendría A por DB. Y luego utilizo esta otra propiedad que puedo sacar el número que está multiplicando a B, lo saco atrás aquí afuera. Entonces aquí tendría C de A por B. Y luego, y teniendo esto, si siquiera ahora multiplica todo A por CD, no importa. Y profe, en el caso que ambos sean Cs, nada más saldría como 2C multiplicando A por B. Cuidado, C por C es igual a C cuadrado, no es 2C. Sí, sí, C al Sí, sí, cuadrado. sí, sí, digamos, aquí usted tendría C cuadrado. Pero sí. Sí, es que, digo, lo hice así para hacer el caso general y luego solo hagas de ahí, C igual a D. Entonces aquí sustituye C cuadrado. Pero sí. Ah, bueno, nada más una última propiedad que me estaba acordando. Sea de un vector. Entonces si yo hago A por B más D, es igual a, logro distribuir. Entonces meto A y B, A por B más, y ahora hago A y D. Entonces aquí tendría A por D. Entonces esto es que distribuye. Ahora bien, ahora sí ya la propiedad geométrica, que para problemas de física esto es lo que yo pienso que es lo que está ocurriendo. Para hacer un cálculo, lo que hago es utilizar, opa, ¿dónde está? Para hacer un cálculo lo que hago es esto. Pero para intuición física voy a utilizar esta propiedad geométrica. Que uno se puede dar cuenta, esto lo van a ver con su curso de álgebra lineal. Ahorita solo en mi caso.
Pero el producto de A punto B es igual a, que digamos que ya tenemos dos vectores para acá. Aquí tengo A y para acá va a tener B. Y aquí se va a hacer un ángulo cita entre ellos. Aquí nada más una cosa, recordemos en vectores, usted agarra el ángulo pequeño, no el ángulo grande. Este de aquí no. Es el ángulo pequeño, que está entre 0 y 180. Es igual a la magnitud de A por la magnitud de, voy a escribir estos, la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de cita. Ahora bien, aquí uno puede hacer un espejo un poco trivial. Voy a ponerle estos. Aquí uno puede hacer un espejo un poco trivial y uno puede darse cuenta que coseno del ángulo es A punto B entre magnitud de A por magnitud de B. Ahora bien, esto sirve bastante para encontrar ángulos. Ahora bien, si hagamos cierta reinterpretación como cuando dice con el brazo de palanca, que agarraba como el seno y lo cuadraba con un otro término y no lograba pensarlo de otra manera. Entonces veamos la interpretación. Y aquí es usando este coseno de acá. Oh, recordemos que era coseno. Si yo aquí tengo un triángulo, hagamos un triángulo general, esto vale z. Aquí tengo x, entonces z por coseno zeta es igual a x, dígase, es su proyección. Entonces, ¿qué pasa en este caso de aquí? Voy a dibujar este vector de este otro lado. Entonces, veamos. Les estoy diciendo que a punto B es igual a A por magnitud de B por coseno de zeta. Si yo tengo este vector B aquí, este vector A aquí, ¿qué pasa si yo dibujo este ángulo y me imagino como un marco rotado para acá? Solo para dibujarme un triángulo. Voy a dejar este triángulo de aquí, voy a dejarlo con morado, no con azul. ¿Quién sería B coseno de zeta? Sería esta parte de aquí. Eso es B coseno de zeta. Y en el fondo, ¿qué es esto? Vean que yo estoy aquí básicamente como proyectando mi vector B sobre el vector A. Entonces puedo unir estos dos términos de aquí y reinterpretarlo como que A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B proyectado, nada. Ahora nunca voy a estarlo escribiendo así porque esto es demasiado largo. Voy a escribir un toque más. B proyección en A. Que sería básicamente la componente B en el eje A. Entonces uno puede agarrar un vector, proyectarlo, y luego uno multiplica estas dos magnitudes. Vamos a decir, multiplicación de esto por esto. Multiplique magnitud de A por proyección de B. Ahora bien, el producto cruz le dije que era asimétrico. Va a ser A punto B es igual a B punto A. Le puedo dar vueltas a esa interpretación. En el otro caso también sirve. Va a ser este vector un poquito más grande. Suave. Y todo esto es B punto A. Perdón, todo esto es la magnitud de la proyección de B. ¿Qué pasa si yo también quiero decir, no, ¿sabe qué? Que quiero recuperar este coseno con el A. Sí, también puedo hacer esa interpretación. Entonces A por B sería igual a B, o la magnitud de B por la proyección de A proyectado en B. Que usando este mismo dibujo, voy a usarlo aquí abajo. En lugar de proyectar B, voy a proyectar A. Entonces voy a toque por ahora esto. Que entonces proyectamos A, voy a usar de naranja. Trazo una línea perpendicular y obtengo cuánto vale esta proyección de aquí. Esto de aquí vale A coseno de cita. Entonces también puede reinterpretarlo si usted proyecta A sobre B y multiplica la magnitud de la proyección de A sobre B por el B, por la magnitud de B.
Cualquiera de esas dos le sirve. Ahora bien, para muchos cálculos Profe, igual, sí, dígame. ¿y qué pasa si A es más largo, digamos? Ok, va a hacerlo así. Esta, esta es sobre la dirección, entonces usted puede pensarlo como una componente. Y digamos, nosotros ya lo hemos hecho en realidad. Fíjese, si aquí yo tengo un marco de referencia, voy a ponerlo rotado. Para acá va mi vector, ay, suba, de otro color. Para acá va mi vector y techo. Para acá va mi vector J techo. Yo tengo el vector, voy a poner un vector de aquí. ¿Y qué pasa si yo quiero proyectar sobre este eje? Y si quiero proyectar sobre ahí. Y lo que hago es obtener la magnitud. Entonces aquí es cita. Entonces aquí sería d coseno de cita. Entonces, si usted hiciera d, o sea, si usted hiciera i techo por d, usted le va a dar magnitud de i techo es 1 por d por coseno de cita. Y esto es magnitud 1. Entonces le va a dar nada más de coseno de cita. Lo cual el producto punto es una muy buena manera de averiguar componentes. Uno hace el producto punto y le da la componente de una vez. Vea. Ya le estoy diciendo que es la proyección. Ahora bien, si hubiéramos visto el producto punto desde antes, les hubiera dicho que la componente del producto punto con el vector unitario. Entonces j techo por d es igual a la componente jy'. Es igual a la componente de x'. Ahora bien, si es más largo, de ahí no importa. La proyección que haría para acá. Voy a ponerlo en naranja. Acá para acá sería la proyección de d proyectado en i techo. Entonces vea que igual sigue siendo más largo. No afecta. Lo que importa es que usted lo proyecte sobre la línea en la cual este vector existe. Entonces proyectelo para acá. Igual con el otro más largo, usted tiene la línea donde vive B. Usted proyecta este vector A sobre esta línea. Obtiene su componente, digamos, le quita la parte perpendicular y le va a quedar la proyección, que sería de acá hasta acá. Entonces tal vez no piense tanto en el vector, sino en la línea en la cual existe el otro vector en la cual usted está proyectando. Pero uno solamente le dice proyecta sobre el vector. Entonces no importa que sea más grande o pequeño. Es proyecta sobre la línea. Ah, bueno, propiedades también. Que esto sí lo voy a ocupar de inmediato. Y esto sí ocupo que me crean. La derivada. Si yo tengo dos vectores de t, o perdón, que dependen del tiempo, a.b es igual a esto también sirve como regla de producto para funciones normales. Sería el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ah, bueno, este por dígase producto punto. La prueba de eso se lo debo a ustedes, pero esto sale rápido viendo aquí que de la suma usted primero derivaría este y luego este. Luego hace este y este sin derivar y luego al revés, este deriva este y sin derivar este. No hay que dar la misma expresión pero dos veces. Primero con los términos de derivados, la segunda con los términos de derivados. Lo cual me lleva a esta propiedad que voy a ocupar. La magnitud de a cuadrado es igual a punto a. Que es igual a x más a y más a z. Vean que aquí tengo x cuadrado más y cuadrado más az cuadrado. Entonces, si ustedes quieren obtener la magnitud de un vector, pueden hacerlo con esto. Ah, bueno, si derivo, la norma va a quedar de dt, norma derivada cuadrada es igual a derivo estos dos. Entonces, lo que me va a quedar a, y aquí me va a quedar a, aquí me va a quedar a, y aquí me va a quedar a. Entonces, voy a obtener esto dos veces. 2 de a dt por a.
Ahora digo, de cálculos de esto, ahí van a ver cómo es que lo aplico cuando vea mientras estoy viendo el resto del capítulo, que ahorita es pura matemática. Pero pregunta con esto, ¿cómo se hace el cálculo? Esperemos a que vamos al capítulo, luego ya les empiezo a responder. Pero nada más tomen en cuenta que ocupa la proyección y ciertas propiedades de estos. Ahora bien, ya empezamos el capítulo, que hasta ahorita era pura matemática, trabajo y energía. Que entonces vamos a una relación útil, que era lo que les estaba diciendo al inicio de la clase. La metodología usual es de ahí, saco fuerza, de aquí integro, me queda todo respecto al tiempo, me queda posición, rapidez, todas las operaciones son respecto al tiempo. Hay situaciones donde a mí solo me importa qué es lo que ocurre entre el punto final e inicial y tal vez saber qué es lo que ocurre de por medio. Entonces hagamos esto. Digamos que voy a empezar a jugar con la matemática un rato. Entonces tengo que fuerza es igual a masa por aceleración. Que en el fondo esto es fuerza es igual a masa por el cambio de velocidad. Ahora bien, voy a hacer algo. Dios que me vuelvo loco y hago una integral de línea. No lo voy a hacer como hacen cálculo 3, tranquilos. Todo va a ser constante para nosotros o en una dimensión. Entonces hagamos esto. ¿Por qué? Nada, solo para ver qué ocurre. Entonces voy a hacer esa integral a ambos lados. Entonces hago f.dr es igual a, o si lo hago del lado izquierdo, lo hago del lado derecho también, esto de aquí. Va a quedar m de v de t por dr. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Digamos que tengo una trayectoria que voy a poner mi marco de referencia. Yo tengo que este objeto se mueve en el espacio de esta manera. Digamos que aquí tengo una fuerza que es lo que lo está empujando. Esta fuerza apunta para acá, que apunta para acá, apunta línea recta. Yo tengo una fuerza que puede ser variable o no, las cosas que se están moviendo. Y aquí tengo mi partícula que está en este punto. O sea, Z, X, Y. Ahora bien, ¿quién es delta R? Ese delta R lo estoy definiendo como un diferencial de posición. Aquí usted tiene toda su trayectoria. Para que usted tiene su vector posición. Pero si usted se mueve un poquito, usted se mueve delta R. Entonces, que hagamos esta integral de aquí. Que les acabo de decir que da esto. De T por dr. Y aquí hay un producto punto. De aquí voy a usar un poco de la notación. Y voy a hacer una regla de la cadena. Voy a multiplicar y dividir abajo entre dt. Entonces me va a quedar, bueno, desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Qué es el punto inicial? ¿Qué es el punto final? Multiplicado hacia arriba y abajo por dt. dt dt. Entonces me va a quedar m de v de t de r de t de t. Ah, pero ¿qué me cuenta? Esto es la velocidad. Entonces esto me va a quedar mv por v de t por dt. Punto final a punto final. Inicial a final. Y de aquí me doy cuenta que esto es un producto punto de dos vectores. Que los dos vectores son iguales. Y la última propiedad que les dije. Si yo diferencio esto, bueno, o sea, esto es igual a d. Entonces esto es lo que yo ocupo. Voy a arrastrarme esta propiedad solo para compararla. Entonces aquí me doy cuenta, mira, yo conozco esta propiedad, es el mismo vector derivado. Solo que aquí lo expreso en términos de la magnitud, perdón, sí, en términos de la magnitud cuadrada y aquí en términos de vector punto, vector derivado. Vea que lo que yo tengo es esto de este lado. Entonces voy a llevarme este 2 a dividir. Lo voy a poner aquí. Entonces que me doy cuenta, mira, esto es igual a 1/2 de la integral de y hasta f de 1/2 m de v cuadrado. Las constantes las puedo meter en la derivada. Usualmente uno las saca para derivar, pero igual las puedo meter, no importa. Entonces me va a quedar de i
f, la derivada total de u medio mv de t. ¿Y qué es lo que veo? Tengo una función derivada y la estoy integrando de nuevo. Y me voy a volver la original. Entonces solo voy a poner esta función de aquí, que sea lo que sea que significa, evaluada en el punto final menos el punto inicial. Entonces me va a quedar esto. Esta integral de aquí es igual a la diferencia de esos dos puntos. 1 medio m vf cuadrado menos 1 medio mvi cuadrado. Y ven que vacilón, no tengo dependencia temporal. Solo tengo una integral que de alguna manera me está relacionando en qué es lo que ocurre entre el punto final y el punto inicial. ¿Qué ocurre por medio? Dígase, ¿qué está ocurriendo aquí? No importa, solo ocupo saber este punto, bueno, sabernos relacionar este punto y este punto de aquí. En el fondo lo ocupo para hacer la integral, pero no es como que realmente lo estoy relacionando, solo evaluando estos extremos. Entonces, mira, uno dice, tal vez vale la pena aprender a evaluar esta integral de aquí. Me va a dar cierta motivación. Ya que hacer esa integral independientemente de lo que ocurra, me va a dar la diferencia de estas dos cantidades que me relacionan a la rapidez. Ahora bien, ya que son toques, ya les estoy diciendo que esto lo vamos a ocupar bastante, entonces cada uno de estos tiene su propio término. Voy a escribirlo aquí que se me fue la página. Vean que aquí aparece la misma función evaluada, pero en el punto final inicial. Entonces voy a definir este término como la energía cinética. Y si lo defino así, me va a dar que el cambio de energía cinética, fíjese, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que corresponden a estos, es igual a esta integral de aquí, que es lo que yo le voy a llamar trabajo. Entonces tenemos cierta motivación para aprender cómo evaluar este tipo de integrales, ya que por un lado siempre me va a dar la diferencia de las rapideces cuadradas. Entonces aprendamos cómo evaluar esta cantidad. Y una vez que aprendamos a evaluarlo, devolvamos a ver cómo obtenemos el cambio de velocidad. Perdón, el cambio de las energías cinéticas, que en el fondo depende de la rapidez. Pues definición. Ok, trabajo. Que el trabajo es esta integral de aquí que les acabo de poner aquí arriba. Sería f.dr. Y ojo, nótese aquí hay un producto punto. Y estos son como vectores. Nosotros no lo vamos a poder quitar bastante rápido dependiendo de nuestros casos. Pero no nos podemos volver loco, ya que no hacemos cálculo 3, entonces hacemos cálculos sencillos. Esto si lo hago por componentes, ese de R lo puedo escribir como dx y más dy j más dzk. Dígase, es un cambio diferencial. Este cambio diferencial igual tiene componentes. Entonces hago componente de f por la componente en x del delta r. Más, ahora evalúo las componentes y juntas, fy de y más fz de z. El punto inicial hasta el punto final. De aquí es básicamente cómo vamos a calcular esta integral. Que entonces hagamos casos particulares. Voy a mover eso para arriba, que si no me quedo sin campo. ¿Qué casos particulares? Que el caso más fácil que uno puede pensar es qué pasa si yo tengo una fuerza constante. No me voy a volver loco, voy a ponerle solo una fuerza constante y ya que esto de fondo es una integral y tengo constante, me puede simplificar cosas. Entonces digamos que tengo un objeto que se está moviendo en una superficie. Se le aplica cierta fuerza F. ¿De dónde viene el movimiento anterior? No lo tomemos en cuenta, solo sabemos que se está moviendo. Está desde este punto inicial hasta este punto final. Se mueve de acá para acá. Con este vector D. Ok, entonces hagamos la integral de aquí. Ok, esta integral, es que ya me quedé sin campo, va, por el otro lado.
Vamos a acostarme este dibujo. Ok, de aquí es donde veo, ok, hagamos la integral. Fx de x más fy de y. No puedo ver componente z, que estoy tratando solo en 2 dimensiones. Esto uno dice, bueno, de ahí tengo 2 integrales. Las puedo sacar, entonces me va a quedar fx de x más... Ay, suave. Más la componente y en cuanto se mueve en y. Ahora viene una pregunta. Esto es solo una integral de básicamente desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? O sea, f y f. ¿Cuál es el desplazamiento en la componente y? En la horizontal. De se mueve d. Entonces, esta integral de aquí me va a dar la magnitud de d, ya que solo se mueve de manera horizontal. Entonces sería igual a fx por d más que fy por cuánto se mueve en la vertical. De nada, solo se mueve horizontalmente. Si yo saco la integral de dy del movimiento de esa partícula, inicia aquí y termina aquí. Todo termina a la misma altura. Entonces su cambio de altura es 0. Entonces esta integral va a dar 0, ya que yf es igual a y. Entonces veo que la integral, en este caso, bueno, el trabajo, me va a dar nada más fx por d. Que si yo tuviera este mismo objeto, pero escrito con su ángulo, si yo aquí yo tengo esta fuerza F, yo tengo este vector D, y yo sé que ese ángulo, que esa fuerza da este cierto ángulo, ¿cuál es la componente X? De la componente X sería proyecto F coseno cita. Entonces cambio Fx a F coseno cita por D. Y recordad, mira, esto tiene cara de producto punto, porque aquí tengo 2 magnitudes. Aquí tengo un ángulo, o perdón, el coseno del ángulo entre los vectores. Y recordando lo que significa geométricamente producto punto, es el producto de la magnitud de un vector por la proyección del otro. Entonces esto es el producto punto entre f y d. Entonces el trabajo es igual a f punto d. Entonces esto sirve bastante bien para f de coseno cita. Esto sirve para calcular el trabajo de una fuerza constante. Ahora bien, esto lo hice en una dimensión, pero esto aplica para f y d general. Diga, si se está moviendo colina arriba, mi vector d va para acá, y yo tengo una fuerza F por acá. Si yo calculo el ángulo entre las dos, yo puedo aplicar esto. Aquí parece que lo hice solo en la horizontal, lo cual en la prueba sí, pero les estoy diciendo una vez, esto sirve en general. Siempre y cuando la fuerza sea constante y este vector D no sea curvo. No sé, en realidad, no sé si puede ser curvo, mira. Sí, esto sirve siempre y cuando F constante. Y D nada más sería el vector desde el punto inicial hasta el punto final. Ok, entonces empezamos a familiarizarnos qué es lo que ocurre con este ángulo. Uno podría verlos con el signo, pero por lo menos para tener intuición física de qué ocurre. Nada más un poquito de unidades antes de seguir. Ya que vamos a utilizar esta cantidad bastante. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? Para acá tengo newtons. Para acá tengo metros. Entonces las unidades del trabajo sería igual a newton metro. Ahora bien, esto tiene las mismas unidades que torque, lo cual es curioso. Pero estas unidades tienen su nombre particular. La combinación de newton metro es lo que vamos a llamarle joules.
que sería una unidad de trabajo. Y en el fondo, como les había dicho, que el trabajo es igual a cambio de energía cinética. La energía cinética también va a tener unidades de joules. Ahora bien, veamos los signos. Opa, suave. Veamos los signos. Dependiendo del cita. Entonces digamos que tenemos que mi cajita se mueve de ese punto inicial hasta este punto final. Representado por ese vector D. Aquí tengo una fuerza F que hace el ángulo cita. Entonces veamos el signo. ¿Qué pasa si cita está entre 0? Pongámosle menor o igual. Entre 0 y menor a 90 grados. O dígase pi medios. ¿Cómo es la magnitud del trabajo? Tengo FD coseno de cita. O en el fondo estas son positivas porque son magnitudes. Voy a ponerle más. O sea, magnitud positivo. Este coseno, ya que está entre 0 y 90, va a ser positivo. Entonces toda esta cantidad me va a dar positivo. O sea, el trabajo es positivo. Ahora volvamos a qué es el por qué estoy haciendo esto. Recordemos que esto es el cambio de las energías cinéticas. Esto de aquí. Entonces, ¿qué implica en el fondo? Que W es igual a esto. Que esto era positivo. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta? Que la rapidez cuadrada es mayor a la rapidez, o la rapidez cuadrada final, es mayor a la rapidez cuadrada inicial. Simplificando un poco, entonces me da que la rapidez final es menor a la inicial. Lo cual eso dice, si no se puede pensar, no tiene sentido. Tengo un objeto que se mueve en esta dirección, le aplico fuerza que tenga una componente en la misma dirección, toda su rapidez aumenta. Porque tiene una componente que está siendo empujada en la misma dirección en la que se mueve. Ahora bien, el empuje máximo, el trabajo máximo se logra con, sí, el trabajo máximo se logra en cita igual 0. Dígase que D y F son perpendiculares. Que es que lo estoy moviendo. O que la cajita se mueve y yo lo empujo en la misma dirección en la que se mueve. Todo mi componente va, o toda la componente de la fuerza va en la misma dirección que el movimiento. Ahora bien, vean que aquí tengo coseno y coseno puede ser 0. ¿Dónde es 0? Si hago un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si θ es igual a 90? Opa, igual a 90. Yo sé pi medios. Entonces aquí voy a tener mi cajita. Esa cajita se mueve en esa superficie en esta dirección. Y se le aplica una fuerza perpendicular. Ahora bien, recuerden lo que estoy diciendo. Este movimiento tal vez vino antes, después, las cosas que se estaban moviendo. Y se le aplicó esa fuerza. ¿Cuál va a ser el trabajo que realiza esta fuerza ahora? Entonces W es igual a F de coseno de 90. Y esto es 0. Entonces el trabajo es 0. Entonces de aquí, ¿qué es lo que veo? Las fuerzas que son perpendiculares no realizan trabajo. Y que perpendiculares al movimiento. No necesariamente a la superficie, sino al movimiento. Lo que pasa es que la superficie muchas veces está quieta. Bueno, sí, adelantándome. ¿Por qué mencioné superficie? ¿Cuál es una fuerza que es usualmente perpendicular? Y tal vez aquí lo estoy poniendo como una fuerza, puede ser externa, La no normal. importa. Sí, que la normal. La normal usualmente, bueno, no. La normal siempre va perpendicular. Pues una fuerza normal es perpendicular. Entonces, ¿qué ocurre con las fuerzas normales? Muchas veces
Y si yo tengo esta situación donde la cajita se mueve para acá y para acá hay cierta normal, ¿y cuál es el trabajo de esa fuerza normal? Sería normal por D, sería igual a la magnitud normal por D por coseno de 90, que es igual a 0. Entonces vean de aquí algo, digamos, casi general. Las normales no hacen trabajo la mayoría del tiempo. Y aquí les estoy poniendo una excepción y se las voy a mencionar de una vez, pero no es una excepción rara. Que este es el caso de, digamos, que pasa si tenemos algo que está en un ascensor y aquí tiene una cajita y el ascensor se mueve para arriba. La normal iría para acá arriba. El movimiento de la cajita va para acá arriba, ya que está en un ascensor. Aquí la normal sí hace trabajo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces me van a verme a mí diciendo esto, la normal no hace trabajo. Resulta que esta superficie se mueve. Si la superficie se mueve, hay que tener cuidado con esto. Pero si la superficie usted sabe que está completamente quieta, sepa de una vez que la normal no les va a hacer trabajo. Entonces, si la superficie se mueve, puede hacer trabajo. Si está quieto, sepan que el trabajo es cero de una vez. Ahora bien, último caso. Son toque. ¿Qué pasa si es más bien ahora entre el ángulo? Sí, el ángulo es entre 90 y 180. O desde pi medios, 3 hasta pi. Aquí último caso. Para acá tengo mi cajita que se mueve en esta dirección. Para acá tengo mi fuerza F. Y que me va a hacer un ángulo zeta. Que aquí ustedes ya pueden ver que es más grande de 90. Entonces evalúo el ángulo. Perdón, evalúo el trabajo. Me va a quedar F de coseno de zeta. Entonces veamos los signos de esto. Magnitudes son positivas. Coseno negativo. Entonces me va a quedar que el trabajo es negativo. Recordando que el trabajo en el fondo me va a implicar un cambio en esta cantidad de llamada energía cinética. Es igual a 1 medio mvf cuadrado menos mvi cuadrado. Esto es negativo. Miren, aquí uno puede cancelar estos medios, no me afectan. Entonces mando este del otro lado para acá. Entonces me va a quedar que vf es menor a vi. Dígase, disminuye la rapidez. Lo cual, si uno se pone a pensar, es algo que tiene sentido. Si algo se está moviendo en esta dirección, y yo tengo una componente de la fuerza que va en dirección contraria a ese movimiento, uno esperaría que disminuya su rapidez. Entonces, por lo menos aquí ya esta integral me lo está reflejando. Bueno, no solo me lo refleja, me lo cuantifica. ¿Cuánto es ese cambio con la rapidez? Entonces, sí, entonces, en resumen, eso es algo que uno diría como ya de manera, digamos, entre comillas, obvio, pero aquí lo puedo cuantificar. Si algo se mueve hacia la derecha y lo empujo con cierta componente a la derecha, su rapidez va a aumentar. Sí, esto sé que no es obvio, pero si lo empujo de manera perpendicular, su rapidez permanece. Ah, bueno, no lo puse. W es cero, por lo tanto, el cambio de energía cinética es cero, por lo tanto, la rapidez inicial es igual a la final. Si este no lo puse. Si se le aplica una fuerza de manera perpendicular, esto no va a afectar a la rapidez. Eso es de que no es obvio. Y uno lo puede ver haciendo esta integral de aquí. Y que vuelve a ser ya a rescatar de, Dios, entre cosillas, cosas cotidianas obvias.
Si se mueve hacia la derecha y se le aplica una fuerza en dirección contraria al movimiento, o una componente en dirección contraria, su rapidez disminuye. Ahora bien, el caso general es qué pasa cuando no es una curva, dígase, no se está moviendo así. Perdón, cuando puede ser curva y puede ser rapidez, ah, perdón, una fuerza no constante. Veamos el caso cuando la fuerza siempre es perpendicular, que sería tal vez como el caso del movimiento circular uniforme. ¿Qué pasa con esto? F, F, F. Para acá iría nuestro delta R, para acá iría nuestro delta R. Esa dirección se mueve para acá. El objeto se mueve en esta dirección. Si yo me quedo pensando en el fondo, en lugar de hacerlo con una constante que no puedo porque me habría todo, igual puedo ver esto. ¿Cuánto vale F por delta R? O esto es igual a F por dr por el coseno de zeta. Pero y resulta que aquí siempre es 90 grados. Entonces me va a dar que esto me va a dar 0. Por lo tanto, la integral me va a dar 0. Entonces el trabajo es 0. Entonces, en general, aunque usted tenga una superficie que se está curveando, si usted tiene una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie, lo cual es el caso de las fuerzas normales, y la superficie no se mueve, la normal usted nunca le va a hacer trabajo. Aquí son las 47. Y me tomo sí, hagamos eso, tomamos descanso ahorita y volvemos a las 57. A 58. Te voy a parar de grabar mientras tanto. Ya ahora sí se supone que yo estoy grabando. Aquí sigamos. Ok, uno puede darse una idea de de si va a ser más rápido, ¿no? La rapidez. Porque lo que le probé al principio de la clase era esto de el cambio de energía cinética. Que era un medio mv cuadrado menos un medio mvi cuadrado. Es igual al trabajo, que es igual a esta integral de aquí. Entonces uno puede ver si su rapidez aumenta o no, dependiendo del signo de esto. Si es mayor, el VF tiene que ser mayor a VI. En caso de que sea menor, entonces el VI tiene que ser mayor al VF. Ahora bien, esto en el fondo es una integral, no es nada más una integral que usted hace de una sola vez, dígase como cuando estábamos calculando para estas fuerzas constantes, que yo metía nada más F por D. Si ven que yo hago nada más esto. ¿Qué pasa si la trayectoria es curva o la fuerza no es constante? Igual por lo menos uno podría darse una idea de cómo está ocurriendo. Eso fuerza constante. Perdón, fuerza no constante. De qué es lo que está ocurriendo si yo tengo una fuerza que no es constante. Entonces, que aquí tengo mi marco de referencia. Digas que la gran mayoría de las veces la fuerza apunta, o tengo una fuerza que apunta en esta dirección, que vaya a ser paralelo, pero aquí por alguna razón se devuelve un poquito. Y ahora la fuerza apunta en dirección contraria. Ahora bien, para hacer el cálculo de esto de manera legítima, darse cuenta del signo tendría que ser integral, pero yo de manera cualitativa, ¿cuál debería ser su aumento o disminución de velocidad? Perdón, rapidez. Si la partícula se mueve de acá para acá. Ven que en esos tramos aquí hay mayor fuerza y tiene mayor proyección en comparación a la otra, al trayecto final, no tengo una fuerza muy pequeña y tengo una igual proyección pequeña. Entonces, ¿qué puedo ver? Veo que tengo como más proyección y más distancia en todo este tramo que en este tramo pequeñito. Entonces uno podría ver, bueno, la integral en esta otra parte de aquí
va a dar positiva. Bueno, este pedazo aquí va a dar, la integral va a dar 0 porque la fuerza es perpendicular. Bueno, tal vez estoy definiendo aquí como un punto, no sé si sea válido uno integrar un punto porque un punto siempre va a dar 0. Pero es que es como un pequeño rango donde la fuerza es perpendicular. Aquí veo que la fuerza va en dirección contraria al movimiento. Entonces aquí podría esperar que, bueno, aquí es positivo, que la integral vaya a dar negativo. Pero si yo agrego las dos integrales, igual a como yo tengo un cálculo, que si yo tengo una función desde A hasta B, y que tengo una punto C, esta es la integral desde A hasta B, es igual a, bueno, la integral de todo esto, es igual a la integral de este, la integral de AC, más la integral del extremo que me falta. Igual ocurre para esto, el trabajo total va a ser toda la integral de aquí, que la puedo partir en dos y los puedo sumar. Veo que por lo menos este pedazo de aquí tiene como mucho menos magnitud, porque es más corto, tiene una componente menor de la fuerza apuntando en la dirección del trayectoria. Y aquí las fuerzas son más grandes y recorren más distancia. Entonces, por lo menos aquí podría esperar de manera cualitativa que el trabajo total, puedo mover este gráfico, que el trabajo total de f punto de r vaya a ser positivo. Para darme cuenta de legítimamente ocupo hacer el cálculo, pero por lo menos puedo esperar eso. Porque esta parte es más grande, más distancia y mayor proyección de f en dr. Dígase, aquí tiene más componentes en esta dirección, en este punto. Aquí es la proyección más pequeña. Entonces aquí uno puede por lo menos darse una idea de que si va a ser mayor o menor la rapidez. Para darse cuenta exactamente de hay que hacer la integral. Se lo guardo para cálculo tras el cálculo exacto, pero nosotros podemos ocuparnos de casos de esa dimensión. Que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos al caso general, porque aquí solo le estoy diciendo qué es lo que hace una fuerza. Entonces vamos al trabajo hecho por varias fuerzas. Entonces, de ahí, ¿qué recuerdo de bueno, no es una ley de Newton de primera, segunda, tercera, pero es un hecho experimental que la fuerza es sumada como un vector. Entonces, dígase que si yo tengo la fuerza, perdón, o sea, fuerza total es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más bla, 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 más las Fn fuerzas que tengamos aplicadas en el sistema. Entonces, dígase, la fuerza la puedo separar por sus fuerzas individuales. Entonces, vamos qué ocurre con el trabajo. Tenemos el trabajo total, que sería igual a F total por delta R. Bueno, de ahí la fuerza total la puedo separar en una suma. O aquí voy a poner la suma de cada una de las fuerzas. De todas las n fuerzas. Del punto inicial hasta el punto final. Entonces aquí tengo esta sumatoria. Y de qué es lo que recuerdo de cálculo 1. Si yo tengo la integral de f más g de x es igual a, si se puede dar un toque, sería la integral de f más la integral de g. Que esto me permite separar, dígase en la frase, de la integral de la suma, es la suma de las integrales. Entonces, digamos, aquí puedo poner la sumatoria por fuera. Porque aquí lo tengo todo unido. Voy a separarlo. Entonces aquí me va a quedar la integral, punto final, la inicial. Voy a ponerle aquí, voy a ponerle j. J. Si tengo una ahí. De la f sub j por delta r. Ay, ¿de qué me doy cuenta? De este es el trabajo que hace agregar una fuerza de manera individual. Entonces me va a quedar que el trabajo total es igual a la sumatoria de j de cada uno de los trabajos individuales. Donde w sub j
es el trabajo que hace la fuerza sub J. Bueno, esto es solo un número. Entonces, para efectos prácticos, ¿qué es lo que uno hace? Vamos a copiar esto. Trabajo total es igual a suma de trabajos individuales. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para efectos prácticos? Digas que tengo un objeto que se mueve, no sé, hagámoslo en general. Este un objeto que se mueve en esta trayectoria. Y no sé, hay varias fuerzas. Digamos, tengo la fuerza normal, tengo la fuerza de mg, voy a tener una fuerza de fricción, digamos que va en la dirección contraria y se mueve para acá. Y que tengo una fuerza externa que ya sale de quién sabe dónde, solo está siendo aplicada ahí. Sí, sí, ¿cómo calculo el trabajo total de estas? Entonces aquí es donde usamos esto que acabo de probar, que es que de ahí, el trabajo total es la suma de los trabajos individuales. Entonces, en lugar de hacer todo el problema de una sola vez, lo que puedo hacer es dividir el problema en cada una de sus pequeñas fuerzas que hacen el trabajo. Entonces puedo considerarlo como por aparte, cada uno de los trabajos, y digo, ok, ¿cuál es el trabajo de la normal? Lo calculo por aparte. Luego voy a poner aquí de volumen normal. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza externa? Y puedo calcularlo independientemente de si están las dos fuerzas ahí o no, solo hago la integral. Calculo el trabajo de la fuerza externa. ¿Cuál es el trabajo de mg? De nuevo, calculo el trabajo de cuánto vale mg por sí sola. Y por último, calculo el trabajo de la fricción. Voy a poner aquí fricción cinética. Uso una F, aquí debe ser cinética. Entonces calculo cuánto es el trabajo de la fricción cinética y cuánto es el trabajo total. De lo que hago es, dado que ya calculé cuánto vale cada uno de esos por aparte, lo sumo de nuevo. Entonces, el trabajo total es el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza externa más el trabajo de mg más el trabajo de la fricción cinética. Entonces, si tiene un montón de fuerzas, solo separen cada una de esas fuerzas, calcule el trabajo como si esa fuera la única fuerza que existiera en ese momento, y luego usted vuelve a unir los resultados sumándolos todos. Y así es como ustedes me van a ver resolviendo mi problema. Calculo el trabajo de tal fuerza, luego el de tal otra, y luego el puro final lo sumo. Hacerlos todos de una sola vez no suena muy bueno. Más que uno se puede confundir. Y si usted llega a la lista, sí, usted sabe que usted eventualmente va a cumplirla toda. Solo ponga todas las fuerzas que existen, escriba por bueno, a la par del trabajo, y luego hace la sumatoria total de todo. Pero como se aplica esto en la práctica, esperemos a que haga problemas. Pero pueden nada más preocuparse por una fuerza a la vez, no tienen que mortificarse tanto. Más intentando solo todo de una sola vez. Ahora, aquí les voy a mencionar uno de los posibles tres ejemplos que vamos a ver de manera usuales. Y aquí les voy a introducir básicamente lo que sería un resorte. Y que si ustedes han visto un resorte, si ustedes tienen el resorte está haciendo, digamos, está quieto, no está haciendo fuerza externa. Si uno intenta comprimir el resorte quiere expandirse para llegar a su posición inicial. Entonces va a ser una fuerza en la dirección contraria. Caso contrario, que pasa si más bien estiro ese resorte. Si más bien lo estiro. Esto para acá. El resorte más bien quiere contraerse y quiere llegar a su. Ponerle fuerza 1, pues. Quiere contraerse y siempre quiere o expandirse o contraerse de tal manera que llegue a esta posición de reposo. Entonces, muy bonito y todo. Uno ya sabe cualitativamente qué es lo que ocurre, pero queremos cuantificarlo. Entonces empezamos a hacer experimentos. Entonces digas que aquí tengo mi resorte. Lo mido y tiene cierta longitud natural. Voy a ponerle esto L0.
¿Qué pasa si agarro un resorte y lo estiro un poquito? Veo que ese resorte me va a hacer cierta fuerza en esta dirección. Cuantifico cuánto es lo que yo lo estiré respecto a la longitud inicial o la longitud de reposo. O sea, esto voy a llamarlo delta X. Digamos que hago lo mismo y voy a comprimirlo. Este resorte quiere irse para acá. Y de nuevo cuantifico cuánto es la cantidad. Ahora más bien en lugar de como que lo estiré, y lo estoy comprimiendo. ¿Cuánto es la cantidad que lo comprimí? Vamos a ponerle X2 y aquí delta X1. Para que haga una fuerza 2. Aquí, de aquí me puedo dar cuenta de algo. Esto en el fondo va a ser un vector, porque vean que aquí la dirección es distinta. Entonces, de alguna manera tengo que incluir su comportamiento vectorial con algún signo. Pero mientras tanto vamos a la magnitud. Uno se da cuenta que la magnitud es proporcional a cuánto fue que yo lo estiré. Dígase, si le aplico una fuerza F, lo estiro delta X. Si le aplico 2F, lo estiro 2 delta X. Si le aplico una fuerza de 5F respecto al original, lo estiro delta X. O 5 delta X. Ahora, esto sirve tanto para alargamiento y compresión. Entonces, si yo lo jalo delta X hacia la derecha, va a ser una fuerza F hacia la izquierda. Si yo agarro ese mismo delta X y lo comprimo y mido la fuerza, resulta que estas dos fuerzas van a ser iguales en magnitud. Si este delta X de alargamiento es igual al delta X de compresión. Misma magnitud de la fuerza, solo que va en dirección contraria. Ahora bien, de que me doy cuenta, también si yo agarro un resorte y lo hago de otro material, o lo hago más grueso el resorte, dígase, digamos como que si le hiciera un toque más real, es que no me va a salir, pero digamos, aquí uno tiene un resorte, uno ve que tiene cierto grosor. También puedo agarrar un resorte como más grande, hago esto mismo. ¿Dónde debería ser el dibujo? Es que aquí es más grueso. No, puedo detallar que está atrás de aquí en el dibujo, pero digamos, aquí esto más grueso. Uno puede cambiar material, puedo cambiar el grosor, puedo cambiar. No, uno puede cambiar bastante material, pero qué pasa si yo lo hago todo sobre el mismo resorte? Me doy cuenta que sobre el mismo resorte me va a quedar una constante de proporcionalidad. Y si yo cambio de resortes, esta constante me va a cambiar. Dígase, si yo agarro también mi material, le hago el material que sea más grueso, esta constante me cambia. Pero si hago el experimento sobre mi mismo resorte, esta constante aparece. Entonces esta constante tiene un nombre particular. Yo lo voy a llamar a constante resorte. Resorte. Y ahora bien, esto es en magnitud. O ¿qué sería delta X? Si yo lo quisiera como vector, de que me doy cuenta. Si yo lo muevo hacia la derecha, la fuerza va hacia la izquierda. Si yo lo muevo hacia la izquierda, la fuerza va hacia la derecha. Entonces va en signo contrario. La manera de ponerle un signo contrario a esto era básicamente poniéndole un menos. Entonces fuerza como vector es igual a menos K delta X vector. Ahora con respecto a la longitud natural, si aquí yo tengo, aquí está mi resorte, aquí esto era mi longitud natural. Y aquí yo tengo la longitud alargada. Uno puede poner que F es igual a menos KL menos L0. Y resulta que esto sí le va a respetar el signo. ¿Qué pasa si está alargado? L va a estar más grande que L0. Por lo tanto, L menos L0 va a ser positivo. Menos K
L menos L0 va a ser negativo. Todo bien. ¿Qué pasa si más bien un cojo? Hago L0 para acá. Perdón, hago L para acá. L menos L0 va a ser negativo. Ya que estoy restándole un número chiquito, un número más grande. Y si le aplico menos K, L menos L0 me va a dar positivo. Yo después también poder escribirlo de esta otra manera. Y se le va a respetar eso de los signos. Manera usual, usualmente yo parto los problemas desde aquí. Si ocupo la longitud natural para algo, la escribo por aparte. Pero por lo menos siempre se me ocurre plantearlo así. Pero entonces con negativo, profe. La K. Ah, pasó un toque. Pasó. No, la K es positiva. Esto es en magnitud. Aquí usted ve que tiene las magnitudes positivas. Esto es solo para hacer referencia a su dirección vectorial, ese menos. Pero entonces, ¿cuándo se pone y cuándo no? Cuando se lo ocupo como vector. O sea, en el momento que usted ocupa una dirección, usted sí pone ese menos. Pero es que como que estoy hablando de magnitudes, además, saquémosle la magnitud a esto de aquí. Magnitud de f es igual a magnitud de menos k delta x, que es igual a k magnitud de delta x. Por lo tanto, f, son toque. Por lo tanto, f en magnitud es igual a k delta x, que es lo que tenía escrito aquí arriba. Solo que aquí no había formalizado la parte vectorial. Pero sí, si usted de alguna manera ocupa la dirección, ponga al menos. Pero no, es solo por ser una parte vectorial. O sea que el otro como es magnitud, para efectos de que la magnitud no quede en negativo, se omite el signo. Sí, si usted ocupa la magnitud, quite el signo. Igualmente no afectaría, digamos, si uno está calculando magnitudes y uno deja el menos y al final nada más se lo quita, Ah, bueno, es que si quedara negativo. la magnitud va a ser positiva, porque ya esto es algo de vectores. Todas las magnitudes son positivas o a menos que sea cero. Entonces usted ocupa la magnitud y saque el valor absoluto. O nada más ignora el signo. Se ocupa únicamente la magnitud. En el momento que usted ocupa dirección, tiene que poner el signo. Y nada más un poquito de análisis dimensional. Si yo tengo fuerza para acá, quiero saber cuáles son las constantes, perdón, las unidades de ese resorte, la constante de resorte. Y quiero tener newtons. Es igual a la constante de resorte por la, la unidad de longitud, usualmente la misma metros. Entonces quiero tener metros. Entonces la constante de resorte va a ser dado en newtons entre metros. Ahora inusual, en general de ustedes lo pueden encontrar reportado como la unidad de resorte. Suele haber de unidad de fuerza entre longitud. Y porque si le dan centímetros de ahí, usted tiene que hacer una conversión. Por lo menos para tratarlo todo en unidades de ahí, que es lo que estamos haciendo en el curso. Ahora bien, saquemos el trabajo de este resorte. Y aquí me va a topar con una peculiaridad, que este trabajo no es constante. Y aquí ya podemos ver cómo es que se aplica esa integral de la f, esta integral de aquí, f.dr. Entonces calculamos el trabajo del resorte. Y aquí es donde voy a meter el signo. Porque si ocupo el signo, ya que esto es un vector. Ve que aquí lo ocupo como vector f.dr. Entonces digamos que tengo un resorte que tiene una masa aquí, digamos que su longitud natural está desde acá. De aquí es su longitud natural. Empieza desde una distancia x1
Y terminas, digamos que va a terminar estirado una distancia x2 respecto a su longitud natural. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el trabajo que hace esta fuerza de resorte sobre esta masa m? Ahorita no ocupo saber m, pero solo sepa que estás actuando sobre algo. Entonces, ¿cuál es la fuerza de un resorte? Va a ser menos kx. Aquí estoy poniendo delta x igual a x con respecto a la fórmula pasada. Pero estoy agarrando el x desde su elongación natural. O desde el punto inicial hasta el punto final. Bueno, en el dibujo le puse 2 y 1. Aquí 1 y 2. Sería igual a menos kx por delta x. Aquí ya me estoy quitando el producto punto. Porque, bueno, voy a escribirlo. Delta r es igual a dx en y. F es igual a menos kx en y. Entonces tengo y por y. O digo, esta componente y por esa componente y me va a dar esto. Entonces desde el punto 1 hasta el punto 2. Vean que esto no es constante, entonces no lo puedo sacar de la integral. Pero igual que algo que queda facilillo de evaluar. Es solo evaluar este polinomio de aquí. Polinomio grado 1. Entonces me va a quedar k. Y aquí es donde ya, si no usan la mala malla que estoy haciendo en el curso, que me quito esto porque usualmente digo que es un 0. Aquí quién sabe dónde esté. Voy a solo generarla para un x1. Así que sería k x2 cuadrado. Pero es que me fue este menos de aquí. Esto por acá. X2 cuadrado entre 2 menos x1 cuadrado entre 2. Y este menos de aquí. Y voy a simplificar el cálculo y me va a quedar que W es igual a, haciendo el cambio trivial de meter esta constante aquí. Me va a quedar menos k x cuadrado 2 menos kx1 cuadrado medios. Y aquí uno podría obtener como cierta noción de qué ocurre. Por ejemplo, ¿qué pasa si el resorte, o ejemplo, qué pasa si x1 es igual a 0? Diga, se inicia no estirado. Se inicia acá. Y la masa de alguna manera, alguien le da un empujón, lo que sea que esté ocurriendo. La masa empieza a desplazarse en esta dirección. Para acá es x2. Y x1 es igual a 0, ya que inicia desde su posición no elongada. O posición de relajamiento. ¿Para dónde apunta la fuerza? El resorte apunta en dirección a la dirección donde quiere estar relajado. La F siempre apunta en dirección contraria al movimiento, porque se mueve hacia la derecha. La fuerza apunta en dirección contraria hacia la izquierda. Y dada la discusión que había dicho acerca de los signos de la integral, y de que estoy viendo, digamos cualitativamente, si veo que la fuerza apunta en dirección contraria al movimiento, esta parte de aquí me debería dar negativa, y que se me volvió un 0. Esto es negativo, esto es positivo. Entonces debería esperar que el trabajo sea negativo. Porque aparte de eso, uno se lo puede imaginar, si se mueve para acá, su rapidez va a empezar a disminuir porque la fuerza va en dirección contraria a la velocidad. Entonces espero que el trabajo sea negativo. Viendo la fórmula, que lo que veo es W es igual a menos K x2 cuadrado menos 0 o por más 0. Y esto es negativo. Este más sale de aquí, aquí hay un menos y aquí hay otro menos. Entonces me va a dar que el trabajo es negativo, lo cual es el resultado esperado. Y ya que el cambio de energía cinética comparte el mismo signo que el trabajo de su rapidez va a disminuir. Ahora, ¿en qué otra fuerza usual nos vamos a topar en el curso de la gravedad? Entonces calculemos cuánto es el trabajo de la gravedad.
Entonces, ok, aquí de nuevo ocupamos escribir la gravedad como un vector. ¿Por qué digo? Ocupamos hacer una integral de la línea, que en el fondo es un producto de punto y lo ocupo como vector. Entonces la fuerza de gravedad iría para abajo. Voy a poner mi dirección positiva para acá arriba. Es que tengo un objeto que por alguna razón se está moviendo en el aire. La razón por qué es, no nos interesa, solo sabemos que se está moviendo en el aire. Y es que dice con una altura y1. Este objeto se mueve y termina aquí, en y2. Vean que aquí le estoy poniendo que va para arriba y luego para abajo. Esto es intencional, eso es para que sepan que solo voy a ocupar cuál es el desplazamiento final. Entonces hagamos la integral de aquí. F.dr es igual a, bueno, son que es igual a trabajo. Es igual a fx de x más, opa, más fy de y. Oye, ¿cuánto vale fx? Esto vale 0, ya que la fuerza es completamente vertical. Entonces me va a quedar, el trabajo es igual a, de punto 1 a punto 2, fy de y, que sería igual a menos mg de y de 1 hasta 2. Bueno, ya que lo estoy escribiendo en términos del y, voy a poner aquí y1, y aquí y2. Esto puedo integrarlo de manera facililla, ya que esto es una constante, solo la saco. Me va a quedar menos mg, y1 y y2 por dy. Entonces me va a quedar que el trabajo total es igual a menos mg, y2 menos y1. ¿Y qué ocurre con esto? Esta parte de aquí que sube y luego baja, no importa, ahorita solo me interesa la trayectoria final y la inicial. Que esto en el fondo es un desplazamiento, es delta R. Es delta R, no es distancia, es desplazamiento. Entonces solo ocupo la posición final y la posición inicial. Entonces me va a dar la diferencia de estos dos. Que me va a dar delta Y, que es igual a Y2 menos Y1. Entonces me va a quedar que el trabajo de la gravedad, que por lo menos yo le voy a poner una subíndice G, va a ser igual a menos mg, Y2 menos mg, Y1. Entonces vamos, ¿qué pasa si, o casos, qué pasa si va para arriba? Bueno, si va para arriba, tenemos que la altura Y2 va a ser mayor a Y1. Por lo tanto, Y2 es mayor a Y1. Y si evaluamos el trabajo, me va a quedar menos mg, Y2 menos Y1. Esto es positivo. Esto es positivo y este aquí tengo un negativo, entonces me va a dar negativo. Lo cual, si no se queda pensando, es el resultado esperado. La gravedad apunta para abajo, para acá bajé. Y si yo me muevo en contra de la fuerza, yo voy a tener un trabajo negativo. Lo cual hasta cierto punto de esperar. Si usted tiene un objeto que está aquí y lo lanza para arriba, a mayor altura va a tener menor rapidez. Entonces, la que tiene menor rapidez, el signo de la energía cinética negativa, signo del cambio de la energía cinética encima que es del trabajo. Entonces uno esperaría de ahí, entonces la fuerza ir en contra del movimiento. Entonces es intuitivo eso. O tal vez intuitivo no, pero tiene sentido pensarlo. ¿Qué pasa así? Más bien termina más abajo. Está aquí Y1 y termina aquí con Y2. Voy a hacerlos en el mismo lugar ahorita. Entonces Y2 es menor a Y1. Si los hago como restas, Y2, o sea, Y2, aquí es Y1. Si lo hago como resta, me va a quedar que Y2 menos Y1 es negativo. Y si me fijo en el valor del signo del trabajo, es menos mg, Y2 menos Y1. Entonces me fijo, esto es negativo, positivo, positivo, negativo.
Entonces me va a quedar que menos por más por menos es igual a un positivo. So, voy a escribirlo así mejor. Y también si uno se queda pensando, eso tiene sentido. Si uno deja caer algo, su rapidez va a aumentar. Suponiendo que a inicios de U es 0, su rapidez aumenta. Y estoy yendo a favor del campo de la gravedad, lo cual tiene la fuerza para abajo. Su desplazamiento es para abajo. Entonces el trabajo debería ser positivo. Porque tanto la F como la D van en el mismo signo. O en la misma dirección, entonces y tienen el mismo signo. Y que algo debe notar. Movimiento horizontal. Horizontal. Horizontal no afecta. Después me di cuenta cuando estaba haciendo este integral de aquí y dije que fx es 0, entonces de este integral no me va a salir. Pero, ¿qué efectos físicos tiene esta cosa? Porque solo les dice movimiento en una dimensión. Entonces, ¿qué pasa si se está moviendo con una parábola? Lo cual también es un caso muy usual. Se tira algo en el aire. Entonces, digas que aquí tenemos y1, que por acá se mueve, y por acá va a ser y2. Por pura hora voy a escribir aquí x1, y aquí voy a escribir x2. No lo utilizaron, de nuevo, lo estoy escribiendo así solo porque debe estar ahí. Entonces, esto va a ser y2 menos y1. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? Igual si hiciera la integral de fondo, que no lo voy a hacer, pero solo ocupo esta parte de la prueba, que la parte en X se me va a hacer 0. Igual me va a quedar exactamente lo mismo. Menos mg, y2 menos y1. Y eso no importa. Bueno, para que lo copiara aquí arriba. Y el movimiento horizontal no afecta. Entonces si yo si yo lanzo algo, paso por este punto y1 y termina este punto y2, y yo hago más bien el mismo experimento para acá arriba. Aquí tengo la pelotita, aquí va en y1, sube y baja, y aquí está en y2. Resulta que el trabajo aquí y el trabajo aquí es el mismo. Solo depende del cambio de altura, no depende del cambio en la posición horizontal. Ahora bien, veamos la última fuerza que ocupamos, que es otra fuerza que va a salir muy constante en este curso. Sería la fricción. Entonces vamos al trabajo de la fricción. ¿Qué pasa si tengo una superficie que está girando para acá abajo? Girando. Se está moviendo para acá abajo. En realidad la inclinación es opcional. También incluye el caso de zeta o cero o no o distinto de cero. Lo que ocupo es que sea una línea recta. Entonces para acá va a tener cierta fricción. No, cinética. Y es que el objeto se mueve para acá. Y de una vez voy a hacer otro caso. ¿Qué pasa si el objeto más bien está deslizando por arriba? La fricción va a ir en la dirección contraria. En este caso iría para abajo. Ahora bien, la fricción tiene algo muy peculiar que no lo voy a poder escribir como una función. ah, no lo puedo escribir como una función para que me sirva para cualquier caso. Por ejemplo, la fuerza de gravedad siempre apunta para abajo, no importa en dónde esté. El problema con la fricción es que no puedo escribir una función porque si yo tengo este punto y se mueve para abajo, la fricción va en esta dirección. Luego, ¿qué pasa si se mueve también más bien para arriba? La fricción va a ir en otra dirección. Entonces, el problema es que no puedo escribir la fricción como una función que depende de la posición. También podría saber la velocidad. Entonces, digas que no puedo evaluarlo con una función tal, pero sí puedo hacer cierta generalidad. Si para acá va el desplazamiento, ¿para dónde va el delta R? Delta R va para acá. Su desplazamiento diferencial. Sí,
va para arriba, el desplazamiento diferencial va para acá arriba. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? La fricción siempre es antiparalela al movimiento. Entonces, a pesar de que yo no sepa cuánto vale la fricción en función bonita, en función de la posición me refiero, sí puedo hacer esto. ¿Cuánto vale F punto de R? De magnitud de fricción por dr, coseno del ángulo entre ellos es 180, aquí 180 grados, aquí también, más 180, y coseno de 180 es negativo, es menos 1. Entonces me queda menos F de R. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el trabajo para fricción constante? Entonces me va a quedar que F es igual a, ok, hagamos esta integral de línea, lo cual de no vamos a hacer como cálculo 3, lo hacemos a nuestra manera. Solo ocupo saber que esto es negativo, menos FR. Veo que la fricción cinética es constante. Supongamos que es constante. La puedo sacar de la integral y me va a quedar de R. Entonces me va a quedar menos FK por D, donde D es la magnitud avanzada, la distancia avanzada. Entonces sí tengo, opa, pues, si aquí tengo mi cajita que se está deslizando para abajo y avanza D, y yo sé que hay fricción, que va en la dirección contraria, yo ocupo calcular cuánto es la magnitud de D, y ya puedo calcular cuánto es el trabajo de la fricción, que sería F K por D. Ahora bien, nota, esto siempre es negativo. Y de nuevo, sí, la superficie está quieta. Que cuando la superficie se mueve uno puede obtener resultados un poco contraintuitivos, pero digas que la superficie está completamente quieta. La fricción siempre va a ir en la dirección contraria del movimiento. Porque la fricción siempre se opone a la dirección de movimiento. Entonces siempre está opuesto a este dr, no importa en qué dirección usted lo haga. Siempre se va a oponer. Y el ángulo siempre va a ser 180. También, está todo bien. Entonces, si usted logra averiguar un caso donde la fricción sea constante, usted sabe cuál es la distancia avanzada. Calcúlelo así de una vez. Entonces digamos que tenemos algo que se mueve. Es que aquí tengo una tabla horizontal. Suave, qué feo, suave. Aquí tengo una tabla horizontal. Y tengo un objeto que se mueve desde este punto inicial hasta este punto final. Entonces digamos que nos movemos por dos rutas. Me voy a mover por esta ruta de aquí y mover una ruta circular. O semicircular. Ahora bien, ya que esto estoy viéndolo como un círculo, de acá para acá mide R. Entonces digamos que esta es la trayectoria 1 y esta es la trayectoria 2. De acá para acá es R. Entonces, ¿cuánto sería el trabajo de la trayectoria 1? Es igual a fricción cinética por la distancia 1. ¿Quién es distancia 1? De cuánto mide de acá hasta acá. Toda esta distancia de aquí. Esto de aquí mide 2R. Entonces la distancia avanzada va a ser 2R. Menos FK por 2R. Caso contrario, ¿qué pasa si tengo esta trayectoria de aquí? ¿Cuánto mide el semicírculo? Hoy recordemos la circunferencia es 2πr. Por lo tanto, la mitad del círculo es igual a πr. Entonces sería menos fk por distancia 2, que sería igual a pi por r. O menos fk por πr. Vean que aquí tengo mayor distancia, entonces esperaría que tenga mayor trabajo. Estas dos cantidades son iguales, excepto en este de aquí. Pi es mayor a 2. Entonces si multiplico por menos esta distancia,
Pero este trabajo va a ser menor a este. Pero menor, dígase, entre comillas, el más negativo. Este tiene mayor magnitud. Entonces estaría como mayor trabajo, pero en sentido negativo. Ahora bien, eso solo aplica para fricciones constantes. ¿Qué pasa si usted tiene este caso, no constante? Que eso es algo que se va a preguntar mucho en el curso y ustedes pueden nada más argumentarlo de cierta manera, que dudo que se lo preguntemos muy directo. Creo que un problema que lo va a hacer en clase, que es como que usted tiene aquí una superficie que tiene fricción. Entonces aquí hay cierta fricción. Entonces le pregunta, si usted deja caer un objeto desde acá, punto 1 hasta el punto 2, calcule el trabajo de la fricción. Resulta que aquí la fricción es constante. ¿Por qué? Porque la normal no va a ser constante. La normal va a variar respecto al ángulo. Si que usted tiene esta normal, es distinto a esta normal que está completamente horizontal. Aquí uno podría decir, esto básicamente es casi que cero. Aquí es ya casi que su total. Si está aquí, va a ser como toda la normal posible. Es que ya salió el círculo, está aquí a la pura par. Es como toda la normal MG. Aquí no. Entonces veo que la fricción va a variar porque la normal va a variar. Entonces, en este caso, usted no puede hacerla de manera bonita. Entonces, digas que el trabajo de la fricción va a ser igual a de FK por delta R. ¿Cuánto valga? No sé. Pero entonces uno lo averigua con otros métodos. Y esos otros métodos uno se acuerda de poder relacionarlo con la energía cinética. Entonces creo que hay una universidad que le decimos como opa, aquí la rapidez es tanto, aquí es tanto, y dado que está esa otra fuerza de gravedad, uno puede calcular cuánto es el trabajo de la fuerza de gravedad. Calcula el de la normal, que es cero. Le doy la diferencia de velocidad entre los dos puntos y uno puede averiguar cuánto es el trabajo de las otras fuerzas. Le doy la diferencia de rapideces, o sea, delta K, y que usted podría averiguar cuánto vale WFS, que es una K, perdón, FK. Pero sí, esa integral no es directo a calcular. Para que no se embarquen, que por lo menos en ese caso usted no puede decir F. Usted no podría hacer un equivalente de esto, porque aquí la fricción no es constante. Ahora ya última cosa para terminar la clase de hoy. Esta cantidad de lo que estamos llamando energía cinética. ¿Qué es exactamente? Esto va a tener un poco más de sentido hasta el siguiente capítulo. Pero dígase, en el fondo, esto es una energía. Entonces uno puede definir una cantidad de, pues si esto es una energía, sea lo que sea que signifique. Uno podría cuantificar, dado que tengo esta cantidad, y si yo le empiezo a meter cantidad en función del tiempo, yo en el fondo podría ver cuánta energía cinética le estoy metiendo en el tiempo. Entonces definamos esta cantidad, potencia. Dígase que esta cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Entonces aquí les voy a dar la fórmula de trabajo promedio. Cuando usted tiene algo por unidad de tiempo, uno usualmente define el promedio como agarro la cantidad total y divido entre el tiempo que tardé en hacer todo ese trabajo. El cómo se dice, se hizo muy rápido el inicio, constante, se hizo muy poquito el inicio, luego al final mucho. Ahorita no estoy teniendo ese detalle. Pero por lo menos aquí usted le da cierta noción de cuánto tuvo que haber sido. Y si yo quisiera la potencia instantánea, igual con el cuento de velocidad y aceleración, para saber la tasa de cambio ocupo cálculo. Entonces veamos cómo obtener la potencia instantánea. Instantánea. Suave. Borro de nuevo. Instantáneo. A ver, ¿qué es lo que cupo? ¿Cuál sería las unidades de potencia? Aquí tengo joules arriba. Y aquí tengo unidades de tiempo abajo. Entonces lo que quiero en el fondo es algo que me tenga unidades de joules arriba y tiempo abajo. Esa unidad también se usa mucho, es lo que no he escuchado como watt.
que nada más lo voy a escribir con una W. Se supone que uno dice watt y no vatio, que traducir en Estados Unidos está mal. Entonces yo le voy a decir watt, no vatio. Entonces más que lo que quiero. Ok. El trabajo es igual a F.dr. Esto lo puedo escribir como diferencial quitando la integral y escribiendo diferencial a la izquierda. Voy a tener diferencial del trabajo es igual a F.dr. Entonces hagamos esto y dividamos entre dt. dw dt es igual a F.dr dt. ¿Por qué lo estoy mandando a solo dividir esto? Es un uso de notación. Yo solo sé que se puede. Entonces no somos matemáticos puros, entonces nada más hagámoslo. Y reconozco cuál es este término. Esto sería la velocidad. Entonces la potencia instantánea de w de t es igual a F.v. Y ven que aquí ya estoy como generalizando la noción de la potencia. Ven que aquí tengo W entre delta t. Aquí como entre muy grande. Para ponerlo en términos de cálculo hago con diferenciales. Entonces esto es que tan rápido yo le estoy metiendo energía cinética al sistema. O el sistema sería la masa que tengo. Ahora en cómo se aplica todo esto, ya en la siguiente clase de ejercicio lo vamos a ver. Pero resulta bastante conveniente porque me puedo quitar muchas dependencias temporales, lo cual, si se acuerdan en los problemas de clase, está haciendo a veces les pregunto como, bueno, ¿cuál será la velocidad de una vez que llega a esta posición? Y tiene que utilizar el tiempo de por medio. Esta formulación me voy a poder quitar de encima. Y solo relaciono puntos iniciales, finales y tal vez qué es lo que ocurre en el medio. Y qué es lo que ocurre en el medio, igual lo que tengo que calcular es rapidillo, porque tal vez solo ocupa una distancia. Ah, bueno, una nota. Aquí ven que sí es distancia, esto no es desplazamiento. Por lo menos para la fricción. Para las otras fuerzas, sí es no es el desplazamiento, pero es algo que depende únicamente de la posición. Aquí sí tengo que saber el promedio. Pero después de ahí, vean que yo no hice nada de dependencias temporales ahorita. Tal vez aquí, pero no fue muy fuerte lo que ocupé del tiempo. ¿Alguna duda con este? Para terminar la clase aquí, alguien puso algo en el Telegram. ¿Cuándo es el primer examen de ahí? Y puedo ver la carta del estudiante. Bueno, mientras tanto voy a parar de grabar, que ya solo siguen sus cosas administrativas.